Bien, vamos a darle lectura a nuestro texto el día de hoy, el Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendita su palabra. Bueno, cuando hemos hablado o hemos estudiado en Primera de Corintios, siempre ha salido a flote la sabiduría de Dios, sobre todo en los primeros versículos, en los primeros capítulos, ¿no? Pero ha salido en flote la sabiduría de Dios frente a la sabiduría humana. Y tenemos que pensar en eso. Ya habíamos hablado de cómo encontrar la sabiduría de Dios y ahora veremos la realidad de esa sabiduría. Y Pablo nos muestra aquí siempre su posición delante de Dios, ¿no? No pretende dar a entender su propia sabiduría, sus propios conceptos. Siempre enseñó el consejo de Dios y todo lo que la palabra de Dios quería mostrarles a los corintios. Y tenía mucho que mostrarles, por supuesto. Que no era su propio punto de vista, por supuesto, o su propia apreciación, como pudiéramos pensar que decimos a veces, la propia apreciación de las Escrituras. No, siempre puso en alto a Jesucristo por encima de todo. Su propio concepto personal de nada serviría, por mucho que tuviera un lenguaje intelectual, ¿no es cierto?, por mucha riqueza de palabras que pudieran impresionar, por mucha elocuencia de sabiduría humana, no funcionaría, no causaría ningún efecto en la vida de las personas. Nada de eso causa efecto en la vida de las personas, y mucho menos en la conciencia y menos en su pecado, ¿no es cierto? Ninguna sabiduría humana. Se trata de enseñar la realidad de la sabiduría de Dios, y entre ellas se encuentra el pináculo de la gloriosa presencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si queremos hablar, vamos a hablar de una manera sabia, ¿no? Mira lo que dice, vamos acá, les voy a mover un poquito a Primera de Pedro, por favor, si van conmigo, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, vean ustedes lo que acá dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, 4:11, dice: si alguno habla, mira lo que tenemos que hablar, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nota aquí, ve esto aquí. Que si quieres enseñar, si quieres predicar, si quieres abrir la palabra, si quieres ministrar, tiene que ser con la palabra y el poder de Dios juntamente. ¿Lo ves? Así que nada podemos añadir a nuestra cuenta aquí, por nuestra cuenta, por muy inteligentes que seamos, por muy talentosos, ni por muy sabios que sea con una sabiduría humana. Nuestra participación personal, déjame decirte algo, nuestra participación personal es inútil, sinceramente. Pero si Dios quiere usarnos, aquí es el punto, no importa nuestro trasfondo cultural, de veras,
nuestro trasfondo social o racial o lo que sea. Ustedes recuerdan un poco antes cómo Pablo los confronta aquí a que de nada sirven los títulos honoríficos ni egotecas destacadas. Yo le llamo así, cuando veo muchos diplomas ahí, parecen ser egotecas, ¿no? Y mira lo que Pablo había predicado a un sector que pretendía sacar eso a flote o sacar eso en primer lugar, o pretendía sacarlo en primer lugar o creer ser más que los demás. Lo que muchas veces sucede en nuestros tiempos, sacamos nuestras diplomas, nuestras credenciales. Y mira aquí en el 1:26, un poquito adelante, un poquito atrás, mejor dicho. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mira, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Lo estás viendo? Mira, qué maravilla, ¿no? Así que Dios levanta a los que no son nada. Dios hace destacar a los que no figuran en ningún concepto. Dios no tiene barreras para usar a los que no tienen ninguna preparación. La sabiduría de Dios es para los que Dios escoge, y ahorita lo vamos a ver, no para los que piensan que son mejores. Pero había una paradoja de la sabiduría, incluso aquí hay una paradoja en la sabiduría que se expresa en este pasaje, y era una paradoja porque a pesar, mejor dicho, y pensar que no había muchos sabios, imagínate, muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, o sea, no muchos preparados, ni muchos con carreras, etcétera. Dios tenía en mente propagar su palabra a pesar de no tener títulos honoríficos, ni mucha intelectualidad, ni ser muy culto, sino que lo débil, lo sencillo, lo que no vale aparentemente delante de los hombres, Él escogió para avergonzar a los sabios. No importa. Aquí lo que importa realmente, lo que verdaderamente le importa a Dios, lo que espiritualmente somos, lo que ha hecho en nosotros, la transformación que ha desarrollado en lo que no somos nada, los que no somos nada. Es lo que a Dios le importa. No significa que Dios no se agrade de la ignorancia, eso quiero aclarar. No significa que Dios se agrade de la ignorancia, no, pero la jactancia humana, escucha esto, la jactancia humana a veces va por encima de la sencillez y humildad de la palabra misma de Dios. Por eso escogió 12 hombres, ahí del vulgo, sin letras, comunes, corrientes, para manifestar su verdad y transformar el mundo. ¿Te das cuenta? Lo maravilloso. Fíjate, escogió lo vil y menospreciado, lo que estamos leyendo, lo insensato, lo débil, lo necio, lo que no es, etcétera, para avergonzar a muchos sabiondos, pues, que ponen su inteligencia solamente por encima de todo y se jactan por ello. Y hay de estos, hay muchos de estos. O los que tienen mucha posición y prestigio y con ello ponen por delante toda su propia capacidad, en lugar de poner a Dios, y eso los lleva al fracaso tarde o temprano. Quieras que no, llegan al fracaso. Y el propósito y la realidad de la sabiduría de Dios es precisamente para que nadie se jacte en su presencia. Para que ninguno de nosotros diga que por muchas cualidades es lo que es. Para nada. Aquí no vale absolutamente nada lo sabio, lo perfeccionista
o lo organizado que seas. Eso no sirve para nada. Aquí o eres siervo de Dios, dependiente absoluto de Dios, o nada eres. Por eso es que en contraste con eso, Pablo escribe que por Él estamos aquí en Cristo Jesús, que nos fue hecho por Dios sabiduría, fíjate, justificación, santificación y redención. Mira, 4 aspectos indispensables para la salvación que no nos pertenecen y que se nos ha otorgado por gracia nada más. 4 aspectos, ahí en el 1:30. Lo que estábamos viendo acá. Y luego ustedes notan que al final del capítulo 1 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Lo estás viendo? Aunque en Cristo hemos recibido todo eso, no tenemos ningún derecho ni base para jactarnos porque no nos merecemos, ni ganamos o producimos ninguna de esas cosas. Nada de eso producimos. La sabiduría del hombre no puede producir ninguna de estas cosas. Lo único que genera, ¿sabes qué es? Es pecado, es orgullo, vanagloria, petulancia, conflictos, divisiones. Eso sí, somos expertos para eso. Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 6:14. Ahí está, así que esa era la paradoja, que a pesar de nuestra falta de sabiduría del mundo, a pesar de ser simples y sencillos, a pesar de ser despreciados, a pesar de ser ignorantes, si tú quieres, predicamos la sabiduría de Dios a pesar de todo eso, o tratamos de predicarla. Hoy estudiaremos aquí 3 realidades de la sabiduría de Dios. Vamos a predicar el testimonio de Dios, número 1, una perspectiva distinta a la que vimos. ¿Se acuerdan? En 1 de Juan 5, del 9 al 12, vimos el testimonio de Dios anteriormente, ese pasaje lo estudiamos, pero esta es una perspectiva distinta a lo que vamos a ver aquí en los labios de Pablo. Número 2, el testimonio de madurez, y vamos a ver número 3, el testimonio de misterio. La primera realidad entonces es el testimonio de Dios. Dice versículo 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Actualmente muchos líderes en el mundo lo que menos les interesa es lo que Dios diga en su palabra. ¿Sabían eso? Lo estaba diciendo en la mañana en el estudio. Realmente la iglesia ha apostatado terriblemente en ese sentido. De veras, es lo que menos les interesa y lo que hacen es rebajar el estándar de Dios y hacer pedazos el testimonio de Dios. Eso es lo que están haciendo actualmente en las iglesias. Y ponen en alto lo que el hombre diga sin importar nada. La situación en la que se encontraba Corinto aquí era realmente caótica. Mira, porque se basaba en las lealtades humanas, en las filosofías, en sabidurías humanas llenas de tradición. Entonces, lo que Pablo hace es que tiene que mencionarles que el evangelio que les había sido presentado no lo hizo con palabras impresionantes o razonamientos humanos. Por eso estos 2 versículos, aquí están. Y como ya lo hemos notado, el evangelio de sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios no podía ni puede de ninguna manera obtenerse por medio de formas o estrategias humanas, y por esa razón Pablo les dice, ¿cómo podría yo hablarles de esa manera? ¿Cómo podría yo hablarles o predicarles con elocuencia de palabras o preparación intelectual? ¿De qué sirve eso realmente? ¿De qué? Pablo no llegó a Corinto como filósofo, sino como un testigo. Fue para anunciarles el testimonio de Dios. Todo lo que vimos la semana pasada, pero aquí bajo la lupa de Pablo, el testimonio de Dios basado en 1 Juan 5, ¿se acuerdan? Pero aquí bajo la lupa de Pablo. Y la palabra testimonio aquí es una palabra interesante porque
es la palabra griega marturión, que significa exactamente una declaración. Una persona solo puede testificar de lo que ha visto, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que ha escuchado, lo que ha experimentado, etcétera, etcétera. Un testigo solo declara ante un tribunal lo que él conoce objetiva y personalmente en cuanto a ciertos hechos que le conste, ¿no? Que le consta. No está para especular o imaginar o deducir algo determinado, ¿no? Pablo era un testigo de la revelación de Dios, no por su propio entendimiento humano o razonamiento o inclinaciones. La revelación de Dios lo era todo, la sabiduría humana no es nada. Por eso hay tantos evangelistas que no predican realmente el evangelio. No lo predican porque no lo han experimentado ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera lo han experimentado ellos. Tampoco deberíamos venir a la iglesia para escuchar mis opiniones, ¿eh? No es una cuestión de escuchar mis opiniones o las de otro pastor acerca de política, psicología, economía, chistes, fútbol, etcétera. Experiencias personales o cualquier otra cosa. Creo que nunca lo he hecho. Debemos acudir a la iglesia para recibir la palabra de parte del Señor por medio del pastor, del predicador, del que esté aquí. Esa es la meta de la iglesia, es lo más importante del servicio. Pero ya no lo hacen así. La palabra de Dios edifica y unifica, ¿te das cuenta? Edifica y unifica. En cambio, las opiniones humanas, ¿qué hacen? Confunden, trastornan, dividen, etcétera, etcétera. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hacen. Entonces Pablo les aseguró a los corintios que él no había llegado a ellos con mucho verbo y opiniones personales, les anunció simple y sencillamente el testimonio de Dios y nada más. Lo que dice aquí. Algunos años más tarde les aseguró de nuevo, como lo que dice en 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no anduvo con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Más tarde lo aseguró, ¿se dan cuenta? Una vez enseñado se establece. La tarea primaria, la única tarea del ministerio es manifestar la verdad de Dios. Es lo único que se debe hacer. Mejor dicho, lo mejor, lo primordial, lo prioritario. Pablo advirtió, ¿te acuerdas a Timoteo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira, enseñarán otras cosas ahí en 1 Timoteo 4. Entonces, ¿de qué debemos realmente ocuparnos? Timoteo tenía que prestar atención. Mira lo que le dice Pablo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate lo que le dice a Timoteo. Lectura, exhortación y enseñanza. Esa es la tarea de todo predicador. Cualquier otro enfoque prostituye el púlpito. Aniquila la posibilidad de que otros tengan la oportunidad de salvarse. En 2 Timoteo, Pablo le encarga solemnemente, te encarezco delante de Dios, ya lo había predicado yo, ¿se acuerdan? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Ahí está la orden, predica la palabra, 2 Timoteo 4, del 1 y 2. No puedo comprender, escucha esto, y te lo digo sinceramente, cómo un hombre que ha sido llamado a ser un ministro de Dios puede hacer otra cosa que no sea predicar la palabra de Dios y estar listo para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. No puedo comprender por qué se puede dedicar a otra cosa.
Muchas congregaciones no quieren que sus pastores prediquen solo la palabra. Ellos quieren que les hable cualquier otra cosa, lo que sea. Como al pueblo de Israel. Mira, vamos a Isaías un poquito, por favor. Te invito a que vayas a Isaías en el capítulo 30. Mira lo que estaba pasando acá. 30, versículos 9 y 10. Mira lo que dice aquí: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Fíjate lo que querían escuchar. ¿Sabías que es lo mismo el día de hoy? En las iglesias, eso es lo que la gente quiere escuchar. Terrible, así sucede. No quieren oír la verdad, ellos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Un comentarista dijo, escucha, en tiempos de una fe poco firme, el escepticismo y la mera especulación curiosa en asuntos de religión, maestros de toda clase se apiñan como las moscas en Egipto. La demanda crea oferta. Mira, los oyentes invitan y forman sus propios predicadores. Si las personas desean un becerro para adorarlo, encuentran pronto un ministro que sabe hacer becerros. Fin de la cita. Qué horrible, ¿no? Mira, algunas personas, incluso algunos cristianos inmaduros, van de iglesia en iglesia, pasándose de aquí, pasándose de allá, buscando a la iglesia perfecta, el predicador correcto, ¿no es cierto? Constantemente ves eso. Desgraciadamente su idea o la idea de predicación correcta no es la exposición bíblica correcta. No lo es. La exposición bíblica sólida, sin observaciones basadas en filosofías personales. Ellos no buscan una palabra de parte de Dios para creerla y hacerla. Ellos no buscan eso, sino una palabra de hombre para considerarla. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Cuando Pablo estuvo predicando a los corintios, como en estas partes, se propuso, fíjate, la idea de proponerme una cosa, proponerte tú algo. ¿No es cierto que cuando te lo propones lo haces? Mira, Pablo dice, se propuso no saber nada entre vosotros, o sea, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate nada más. ¿Dónde debemos proponernos hacer las cosas? No estaba interesado en discutir ideas allí, puntos de vista humanos, suyas propias o de cualquier otra persona ahí que ponga su granito de arena. Pues yo opino y todos opinan, pero su criterio personal. Él no proclamaría ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Punto. No predicaba acerca de Jesús como el maestro perfecto. Escucha esto. Él no estaba predicando a Jesús como el maestro perfecto, el ejemplo perfecto o el hombre perfecto. Aunque es verdad todas estas cosas, realmente el fundamento de toda su predicación es Jesús como el Salvador divino, el Dios encarnado, por favor. ¿Por qué tendría que predicar otra cosa? Nada de esto. Obviamente Pablo no estaba diciendo que no predicaba o enseñaba nada más que mensajes de evangelización o exponía solo aquellas partes de la Escritura que tenían que ver con la expiación hecha por Cristo. Enseñó todo el consejo de Dios, todo lo que tenemos aquí.
como indica claramente en todos sus escritos. En Hechos 20, 27 ministró en Corinto durante 1 año y medio y él estaba enseñándoles día con día la palabra de Dios. Hechos 18, 11, mejor dicho. Pero la cruz de Cristo era y sigue siendo, escucha esto, la piedra de tropiezo día con día para muchos. Y es locura a los que se pierden. Sigue siendo eso. Ahí está. Y hasta que una persona acepta la revelación de Dios en la cruz, no importa ninguna otra revelación, ninguna otra opinión humana. No debe aceptarla. La predicación de la cruz fue tan importante, fue tan dominante, en la iglesia primitiva que muchos judíos gentiles incluso acusaban a los cristianos de adorar a un hombre muerto, fíjate nada más. Eso lo hacían. Pablo estaba dispuesto a hacer todo el esfuerzo necesario para explicar la cruz, para que comprendieran el evangelio, pero no diría una sola palabra para modificarlo o contradecirlo. Para nada. Vamos a la siguiente realidad de la sabiduría de Dios. Vean, por favor. Vean de los versículos 3 al 5, esta siguiente realidad es el testimonio de madurez. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira aquí las palabras que comienza diciendo en el versículo 3. Las palabras debilidad, temor, temblor, ¿lo estás viendo? Mira, esas palabras, debilidad, temor, como que no encajan en la personalidad de Pablo, ¿no? Mira, por supuesto que no. Como que no encajan. La debilidad con la que Pablo había llegado a Corinto, pero quieren decir algo, por supuesto. Tienen un significado. La debilidad con la que Pablo había llegado a Corinto no era propiamente debilidad del cuerpo. Escucha esto. O del espíritu, sino más bien su posición frente a la palabra lo hacía verse insuficientemente humanamente. ¿Te das cuenta? Entonces, es como subir al púlpito, o sea, cada que subimos acá, no creas que llegamos así con toda la super seguridad, así como si nosotros fuéramos a hablar nuestras propias palabras. No, es una debilidad ahí, porque no queremos decir nada que altere el texto de la Biblia. Y de esta manera también está ligada al temor y temblor. Mira, que más bien señala el temor y temblor señala un profundo sentido de respeto y de responsabilidad. Es tener en claro en la conciencia la importancia que se da al ministerio. Todo fiel ministro del Evangelio tiene ese temor y temblor, es lo que les decía, ¿no? Los que suben al púlpito confiados en sus habilidades humanas no están bien equipados para hablar así con el poder del Espíritu Santo. No lo están, sinceramente. Y Pablo tenía temor y temblaba solo en el sentido de que estaba anhelante de que el Evangelio fuera realmente predicado fielmente, que pudiera echar raíces en aquella ciudad, echar raíces de alguna manera incluso en lugares tan poco prometedores como en Corinto. Sobre todo al ver el pecado tan terrible que había allí, la degradación moral. Tú estudias un poquito de lo que era Corinto y te vas a dar cuenta de lo que era, ¿no? No tenía temor de su propia vida o no estaba temblando porque algo le fuera a pasar físicamente, no, para nada.
Tampoco tenía temor de ser rechazado, porque finalmente al que rechazaban era la misma palabra de Dios. Y por supuesto había consecuencias en caso de que hubiera eso, de ese rechazo. También tenía temor de sus propias insuficiencias. Eso es lo que quiero decir, de nuestra insuficiencia para poder explicar. ¿No creen ustedes que aquí se sube uno y ya trae uno todas las palabras perfectamente bien acomodadas para poder explayarse así? ¡Wow! Y tú digas, no, qué bien habla. Pues yo ni sé hablar bien, ¿no? Solo es por la gracia de Dios. Solo es por lo que Él hace en mí o por lo que está haciendo, ¿no? ¿Yo qué? Esa es la insuficiencia por el pecado que habita en mí, en mi cuerpo, que constantemente me dice lo débil que soy en ese sentido. Y a veces puede debilitar mi vida y el testimonio y también debilitar el ministerio. Entonces Pablo estaba especialmente determinado a que su palabra ni su predicación fuera con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice aquí en el versículo 4, las palabras humanas de sabiduría no importan lo impresionante o persuasivas que sean. ¿Saben ustedes qué efecto causan al oyente? Les dije un poco de esto en alguna ocasión. Mira, rebajan el poder del evangelio. Es lo que hacen las palabras de humana sabiduría. Es decir, esas palabras hacen que el evangelio no llegue con el poder que debe llegar a los corazones de los oyentes. Ese es el problema. Por eso es gran parte de las iglesias están llenas de inconversos. O sencillamente no creen. Pablo sabía que no debía haber lugar con técnicas manipuladoras, como lo expresa constantemente el pastor MacArthur en sus libros. Técnicas manipuladoras de humana sabiduría. No, muchos han respondido a lo emocional, ¿no es cierto? Sin un verdadero conocimiento y suficiente convicción de Dios, Pablo no predicó de esa manera. Pero si lo hubiera hecho, hubiera tenido una audiencia más amplia, ¿no? Es fácil. Es fácil tener una amplia audiencia y amplia y receptiva audiencia. Solamente cuando predicas mentiras. Es la verdad. Pero la audiencia habría quedado simplemente en sus delitos y pecados sin Cristo. Y mira la culpabilidad y lo que arrastraría en su propia culpabilidad, ¿no? Terrible, ¿no? Algunos han dicho que Jonathan Edwards leía sus sermones para no sentirse culpable de usar técnicas de alguna clase para persuadir a la gente y conseguir una respuesta. Bueno, les confieso que yo también lo hago. Y seguramente se han dado cuenta. Y mira, Pablo tenía grandes habilidades naturales, pero no confió en ellas. Para nada. Ni siquiera las palabras humanas y sabias de un apóstol tenían el poder para salvar una vida. Ni siquiera eso. Para nada. Mucho menos las nuestras. O sea, él no quería que sus oyentes se identificaran con la sabiduría personal para darles otro tipo de filosofía, otra dieta, por decir así, otra técnica para ver si pega, ¿no? Para ver si caen. Sino con la sabiduría de Dios en Cristo Jesús que les podía dar, y Él el único que les podía dar vida eterna. Nada más. No había otra cosa. Hay personas y líderes que incluso se hacen llamar pastores, escuchen, que hacen discípulos personales, ¿sabías eso? Pero no los hacen discípulos de Cristo, sino
personales. No sé qué les enseñan, pero andan con ellos, mostrándoles una amistad profunda, lealtad, una profunda lealtad para que después capten su atención hacia ellos y también lleguen a ser el centro de atención como sus mismos líderes. Miren, esto lo viví yo desgraciadamente por varios años, con algunos de ellos incluso, porque ellos no estaban haciendo discípulos para Cristo, sino para ellos mismos. Una vez que se los han echado en la bolsa, por llamarle de una manera, ¿sabes qué pasa? Y los han hecho incondicionales para ellos, por decir así, comienzan a manipularlos para que les hagan todo tipo de servicio personal. Yo lo viví. Y te digo una cosa, escucha esto, nadie está expuesto a hacer eso, o a caer en ese tipo de extremos. Cuídate incluso de nosotros mismos. ¿Sabías eso? Te lo digo en serio. Cuídate de nosotros mismos. Detecta a tiempo si te estamos manipulando o si te estamos imponiendo alguna actividad o alguna actitud de despotismo. Nosotros los pastores no somos dueños de ustedes, de su tiempo. Ustedes se someten voluntariamente, y escuchen esto, si alguno de nosotros buscamos controlarte de una manera impositiva, rígida, opresora, exhórtanos, por favor. Y tenemos que venir realmente a ser humildes con la exhortación. Debemos recibir la exhortación con humildad, aceptar nuestros errores. No somos perfectos. No hay perfeccionismo con nosotros. Si decimos que somos perfeccionistas, estamos sustituyendo lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Por una cosa, no somos profesionales aquí. Porque hacerlo limita, escucha esto, limita al Espíritu Santo obrar en las vidas de los que formamos parte de la iglesia. Los corintios incrédulos, como todos, estaban necesitados de la demostración del Espíritu Santo y del poder, y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Así les había predicado, solo el Espíritu y el poder de Dios podía liberarlos del pecado, solamente eso, y llevarlos a Cristo. Él no quería que tuvieran una nueva filosofía ahí, piénsale, y para ver que esto sea mejor. Eso estaba por todas partes y en todos los lugares, y aquí lo podemos ver también en nuestro México. Hay todo tipo de filosofías por todos lados. Escoge nada más la que tú quieras. Pablo quería que con la fidelidad de la palabra tuvieran una nueva vida. Un día Spurgeon dijo, se los voy a leer y cito aquí, el poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertiría un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé poder para convertirla. Fin de la cita. Mira eso. Mira, si los corintios hubieran llegado a la fe mediante la sabiduría de los hombres, aún en la sabiduría de Pablo, escucha el peligro. Ellos podían haber cambiado intelectualmente, pero no espiritualmente. Todavía estarían espiritualmente muertos. Y Pablo no hubiera podido escribirles como a santos, como a hermanos. Él no habría ido con su propio mensaje, un mensaje sencillamente carnal. Solo el mensaje de Dios trae el poder y el poder de Dios. Y la iglesia no debería tener divisiones de filosofías basadas en individuos. Por eso hago hincapié
precisamente en el peligro que todas las iglesias tenemos. Tenemos que estar unidos en torno a la realidad de la sabiduría de Dios para que eso no llegara a suceder, nunca llegue a suceder. Somos uno en Cristo y debemos ser uno en su palabra, uno en su poder, uno en la comunión con lo que somos. Su mensaje no se basa en la perspectiva humana, se basa en la locura de la predicación. ¿Te das cuenta? Y en eso se basa. ¿Saben ustedes qué estaba sucediendo con los corintios? La sabiduría humana estaba apartando a los creyentes de la sabiduría divina. ¿No? Yo lo estaba diciendo eso en la mañana. Sinceramente, los medios de comunicación están apartándote de Cristo. Hay una lasitud, una frialdad, una falta de reverencia, una falta de responsabilidad de la iglesia, un dejo de desinterés en las cosas espirituales. ¡Qué sorprendente! Sorprendente. Por eso les dije claramente, incluso, la iglesia ha apostatado. La iglesia está apostatando. En serio. Que no pase eso aquí. No, que no pase eso aquí. Noten lo que dice el versículo 6. Solamente en la primera parte. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiero que pongan atención a esto. Madurez es la palabra teleios. Puede significar perfecto o completo. También puede referirse a una persona que es miembro en pleno derecho en un grupo. Pablo usa aquí ese término de la misma manera que lo usa en otras formas en el escritor de Hebreos, en el 6.1 en particular, para referirse a la salvación. Los que han alcanzado madurez son los que están redimidos y han confiado completamente en Cristo Jesús. Y en tiempo pasado yo predicaba mucho acerca de seguir escalonando, seguir subiendo, seguir madurando como iglesia, etcétera, etcétera. Y todavía parece ser que los tenemos que jalar y los tenemos que llevar y los tenemos que exhortar y por aquí y por allá. Madurez, madurez, madurez. Y mira, Pablo aquí no está diciendo que la sabiduría de Dios solo está al alcance de creyentes avanzados en la fe. No, pero en cierto sentido está más latente en los creyentes que están comprometidos, que viven en la verdad de la fe. Los verdaderos creyentes en los cuales el evangelio es la es la realidad de la sabiduría de Dios. Esos son los maduros. Porque para los demás el evangelio a veces pues, no hace ningún efecto y en lugar de eso, ¿qué pasa? Parece que sirve como piedra de tropiezo, ¿no? Obviamente algunos cristianos están más instruidos y son más obedientes a la sabiduría de Dios que otros, es decir, los que han madurado. Sin embargo, en cada creyente, fíjate lo que dice la palabra en Efesios 1, 8 y 9, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se propuso, otra vez la palabra propuesto, ¿no? Otra vez ese verbo tan importante, proponerse. Mientras que los que rechazan a Cristo, escuchan su mensaje, pues mira, la iglesia ahora escucha el mensaje con un cierto nivel de indiferencia, ¿no? O lo están escuchando pensando que es para otro. También lo dije alguna vez. O sencillamente no lo oyen. O sencillamente lo escuchan. ¿Y sabes qué pasa saliendo de aquí? ¿Sabes qué sucede saliendo de aquí? Ya lo olvidaste. Y, bueno, a lo mejor fueron más palabras humanas que las que Dios quiere aquí explicar. Pero
proponte realmente a que esa enseñanza quede para siempre, quede marcada en tu corazón, de modo que le obedezcas en todos los sentidos y le des la gloria a Dios. Vean la siguiente realidad de la sabiduría es el testimonio del misterio. Vean en el versículo 6 también que dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mira, la realidad de Dios, de la sabiduría de Dios, la verdad acerca de Él y de su mensaje para el hombre es una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. La palabra siglo es la palabra aeonos. Se refiere a un periodo de tiempo, a una edad histórica. Pero nota que Pablo no está hablando solo del periodo de tiempo, a una edad histórica en particular en lo cual él se vivía, sino en todos los tiempos de la historia. ¿Me entienden? ¿Me explico? Toda sabiduría humana perece, está vacía, es vana. Ni aun los príncipes, que dice aquí, que es la palabra archotón, que significa los diligentes o personas de autoridad, pueden afirmar que la poseen o que la están relacionadas con ellos. Ni siquiera ellos pueden decirlo, para nada. Pablo afirma otra vez, mas hablamos sabiduría de Dios, dice aquí, en misterio y sabiduría oculta. ¿Qué quiere decir Pablo con misterio? Aquí la palabra misterio es la palabra mistrión. Ya hemos hablado de esto de alguna manera en otras ocasiones, acerca de lo que es el misterio. Bueno, se refiere a algo extraño, no se refiere a algo extraño, desconcertante o ahí místico, no, sino aquello que Dios ha mantenido en secreto en un determinado tiempo. Entonces nota que Dios mantuvo su sabiduría intencionalmente oculta en un determinado tiempo y por supuesto oculta del hombre natural, de esa sabiduría humana. Mira, vete a Mateo, por favor, vamos a Mateo. Capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Vemos entonces que la sabiduría de Dios en misterio no podía ser usada por los intelectuales de este mundo. La hacen pedazos, sinceramente. Ese tesoro no podía estar en sus mentes de ninguna manera, porque para ellos es locura. Entonces Dios la predestinó para revelarla específicamente a los niños. No estoy hablando de niños literalmente, Aquellos que verdaderamente son seguidores de Cristo de una manera concentrada, incondicional. Aquellos que han alcanzado madurez, lo que dijimos hace un momento. Aquellos que verdaderamente están comprometidos con Cristo. Eso a ellos se los reveló. Y luego continúa diciendo en el versículo 8 aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mira, la crucifixión prueba que los príncipes de este siglo no tenían la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Lo que quiere decir aquí es que nadie podía conocer esto, ningún principal, por decir así, ningún importante, ni los diligentes de los judíos, para quienes el evangelio era realmente una piedra de tropiezo. Ni para los dirigentes de los gentiles, porque para ellos era locura. Para los judíos tropiezo, para los gentiles locura. Nadie entendió la divina sabiduría de Dios, sino que la ignoraron voluntariamente.
que de haberla conocido, mira, no hubieran ejecutado al Señor de gloria, dice aquí. O sea, conocieron el plan de Dios, sabían de las Escrituras lo que decían acerca de su Mesías, lo sabían perfectamente bien, pero no lo quisieron conocer. En el sentido de que no le recibieron, lo ignoraron voluntariamente. El propio testimonio de Pablo demuestra esa ignorancia. Vayan a 1 Timoteo, por favor, aquí lo que les quiero decir para reforzar esto que estoy diciendo. 1 Timoteo 1:12. al 13. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo aquí, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese es el resultado de la sabiduría humana. A los ojos del mundo, Jesús no era para nada glorioso, pero a los ojos de Dios, Él es el Señor de gloria. Y se la reveló solamente a aquellos que buscaban realmente. Y bueno, a quien Él quiso, ¿no? Darlo. Primordialmente a quien Él escogió. A quien Él predestinó. Y no estamos hablando propiamente de la salvación, sino de la sabiduría de Dios. Y mira, vayan a 1 Corintios otra vez, pero vayan al versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué maravilla este texto! ¡Wow! Aún el Espíritu todo lo escudriña. Mira, esta es una cita, tan solo del versículo 9 de Isaías 64:4. Y se aplica mal con frecuencia, ¿sabías? Sí, porque Pablo no se está refiriendo aquí a las maravillas del cielo, sino a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. Nota eso. Lo que trata de decir es que los ojos, oídos y corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender su sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente está preparado para los que le aman. ¿Le amas? Oí como 16. Mira, ni externa, ni internamente, ni objetiva, ni subjetivamente puede el hombre descubrir a Dios. Su búsqueda externa es empírica. Lo dije una vez, esa palabra empírica, que es un sistema filosófico que toma la experiencia como única base de su conocimiento humano, empírica es su experiencia, pues. Es la búsqueda de Dios de forma experimental, representa por el ojo y el oído. Entonces el hombre nunca encontrará a Dios sin importar cuántas maneras o formas que pueda usar. Nos mostramos igualmente incapaces por nuestro propio intento de descubrir la verdad subjetivamente por medio de nuestra mente, tan finita y tan acostumbrada al pecado, ¿no es cierto? Dice el pastor MacArthur que el racionalismo no puede, o sea, la razón no puede entender la verdad de Dios. Los dos recursos humanos más grandes son el empirismo y el racionalismo. Su observación y su razón, por eso nunca van a servir para su observación y su razón nunca van a servir para el descubrimiento de la verdad. Por eso Dios solo ha revelado la verdad por el Espíritu a nosotros, porque este Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña. En otras palabras, Dios solo la reveló a los creyentes, los que habrían de ser salvos, aquellas que tenemos en su Espíritu, aquellos que tenemos en su Espíritu, somos los que nos ha dado a conocer las profundidades que solo el Espíritu lo ha escudriñado.
El Espíritu profundiza en el pensamiento de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Entra el pensamiento de Dios para revelarnos lo que apenas podemos digerir, lo que apenas podemos entender. Y tal vez ni siquiera entendemos. Y sin embargo está abierto. Fíjate, el hombre apenas si conoce el pensamiento humano, ¿no es cierto? Apenas si te conoces a ti mismo, te lo puedo asegurar, mucho menos a Dios. Por eso se le pasa especulando lo que Dios es, o cómo es, o qué hace, de qué materia está formado Dios. Se la pasa especulando. En cambio, el Espíritu profundiza a Dios mismo para darnos a conocer la verdad, para revelarnos por medio de su palabra lo que solamente le ha correspondido a los redimidos. Y que nosotros podemos buscar aún en lo profundo, que pudiera entender, que pudiéramos comprender lo que es Dios aquí. No lo entendemos todavía. En serio, todavía no. Apenas si comprendemos lo superficial, por encimita nada más. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita, acostumbrada al pecado, como digo. El hombre no puede captar la mente de Dios, a pesar de que la palabra de Dios dice, el mismo Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, en un sentido posicional. No cuando te conviertes ya lo entiendes todo. No, tenemos la mente de Cristo cuando te salvó. Ahora falta que tú lo investigues por ti mismo. Ese es el punto. Mira, a pesar de la predicación superficial aquí que nos impera, Dios tiene todavía que revelarnos mucho a muchos de nosotros, pero necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo, necesitamos meternos a la palabra realmente. Si Pablo estuvo temeroso en revelar con cuidado el pensamiento de Dios, imagínate día con día, es nuestro temor, es nuestra vida, queremos hacerlo correctamente frente a tantos líderes falsos, a tantos pastores inconversos predicando, según esto, la Biblia, que no predican nada. La palabra de Dios aún tiene mucho que revelarnos. Mucho. Así que debemos prepararnos más y más para comprometernos más con Cristo, para que Él te pueda revelar todo su misterio, toda su sabiduría, y estés impregnado de ella en tu pensamiento a través de la palabra de Dios. Si lo quieres hacer, bienvenido. Si no, es tu problema. Así que les invito para que nos comprometamos realmente a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y después, haz lo que tú quieras.